Me da mucha alegría estar con ustedes y iniciar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Compartir esas hermosas enseñanzas. Lo que la palabra de Dios contiene para nosotros es un mensaje vivo y eficaz. Y qué alegría poder estar aquí a través de estos medios durante un tiempo compartiendo con ustedes estos temas de transformación. Hablaremos de transformación total. La transformación ocurre cuando dejamos que el Evangelio del Señor Jesucristo, la buena noticia de Él y su salvación, penetre en nuestra vida. Y quiero decirles que este Evangelio maravilloso, es un Evangelio que es para todo aquel que anhela que ocurra un cambio en su vida. Si usted no quiere que ocurra un cambio en su vida, entonces mejor no escuche este Evangelio. Pero si usted quiere que ocurra un cambio en su vida, que el Señor le transforme, que su vida no vuelva a ser igual, entonces este Evangelio es para usted. Hoy hablaremos de transformación total. Porque cuando el Señor llega a nuestra vida, Él llega para transformar. Y para transformar nuestra vida de tal manera que no hay otra cosa más que reconocer la evidencia de Él en nuestra vida. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen en este momento al Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Y quiero que vayan conmigo desde los versículos 11 en adelante. Vamos a leer la escritura. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y le diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una interesante historia de esas historias que sucedieron en la vida de Jesús y que vale la pena resaltarla porque es una de esas historias excelentes donde se muestra a Jesús como ese Jesús tierno, compasivo con los desvalidos, con aquellos que le necesitaban. De hecho, el evangelista Lucas es uno de los expertos en presentar a Jesús como el Jesús que atiende a personas de toda tribu y nación. Jesús no hace acepción de personas. Y usted va a observar en el Evangelio de Lucas que siempre Lucas está resaltando que Jesús no solamente vino al pueblo de Israel para compadecerse de ellos, sino que se compadeció de todos los seres humanos. Pues aquí, esta historia nos revela que Jesús no se ponía a reparar quién era quién. Los samaritanos, que eran gente odiada por los judíos, pues allí estaba un samaritano siendo sanado por Cristo Jesús. Pero bueno, la historia a simple vista es una historia bonita, una historia de sanidad. Pero esta historia encierra mucha riqueza. Y durante estos días que estaremos estudiando la palabra del Señor, vamos a ocuparnos de algunos detalles de las Sagradas Escrituras, algunos detalles que son importantes y mucho más cuando tratamos de entenderle el significado o encontrarle el sentido a la Escritura para que opere una transformación total en nosotros. Por eso, acompáñenme al antiguo Israel, una ciudad o un lugar donde los leprosos no eran bien vistos. Los leprosos eran catalogados como el azote o los azotados de Dios. Los leprosos
eran personas marginados de la sociedad. En la teología judía se había formado una teología que yo no sé de dónde la sacarían porque no era así, pero ellos tenían sus razonamientos de que una persona a la cual le daba lepra era porque Dios le había castigado, era porque estaba lejos de Dios. Y entonces esas personas que eran leprosas tenían leyes estrictas en el antiguo Israel. Ustedes recuerdan el libro de los Levíticos, de los Números, que menciona que si una persona estaba leprosa tenía que aislarse de la sociedad, aislarse de su familia, no podía entrar donde había reunión de personas. Y si iba por un camino, debía ir gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Eso es como si el día de hoy alguna persona que cometiera un crimen, que cometiera algún pecado, tuviese que andar por la calle gritando: soy ladrón, soy un adúltero, soy un grosero, le pegué a mi esposa, peleé con mi jefe, y a todo grito proclamando su pecado. Pues en aquel tiempo los leprosos tenían que andar así con el objetivo de que la gente huyera. La gente debía salir corriendo porque el estar en la presencia del leproso implicaba un riesgo para su salud, un riesgo para su vida. Y nadie quería estar en la posición de un leproso, porque esos leprosos eran marginados, porque esos leprosos eran personas indeseables. Y entonces los judíos creían, por algunos episodios que habían pasado en el Antiguo Testamento, que los leprosos eran castigados de Dios. Se le llamaba la lepra el azote de Dios. Por eso cuando en Isaías 53 habla de Jesús y dice: lo tuvimos como herido de Dios, como azotado. Es decir, que a Jesús lo rechazaron como si fuese un leproso. Y bueno, algunas razones tenían para eso. Por ejemplo, cuando Aarón y María comenzaron a burlarse de Moisés o altercar con Moisés, y Dios mostró su desagrado, su desaprobación. Dice que a María le dio lepra y tuvo que estar 7 días fuera del campamento por estar leprosa. Luego nos vamos a encontrar en la Biblia también con la historia de Eliseo y Giezi, cuando viene a sanar a Naamán. Eliseo sana a Naamán. Naamán le ofrece algunos donativos. Eliseo dice: no te voy a recibir nada. Pero Giezi se queda pensando y dice: pero ¿cómo es que no va a recibir nada? Y entonces se va detrás de Naamán, a escondidas de Eliseo, y le dice: mira, lo que pasa es que vinieron unos muchachos por allí muy pobrecitos del monte de Efraín, de la escuela de los profetas, y Eliseo me mandó diciendo: mira, vaya detrás de Naamán porque pídale ropas y pídale unos talentos de plata. Y Naamán, que llevaba las cosas de agradecimiento a Eliseo, pues le dijo: claro que sí, toma, llévate los vestidos, llévate la plata. Giezi vino y tomó todo eso y lo escondió, y después llegó por su casa silbando, ¿no? Bueno, haciéndose el que nada había pasado. Pero Eliseo estaba observándolo. ¿Cómo? Yo no sé. El Señor le mostró que esa era una visión, porque le dijo: mira, ¿no fue mi corazón tras ti cuando tú saliste a reclamarle y a decirle esto y esto y esto a Naamán? Y le dice entonces: ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y dice que Giezi salió de la presencia de Eliseo leproso. Otro rey que también era un rey idólatra, entonces se metió al altar del Señor y trató de ofrecer los sacrificios, de hacer lo que a él no le correspondía hacer, usurpando el lugar del sacerdocio, y dice la Escritura que también quedó leproso. Así que por algunos episodios de estos, los judíos entonces decían: pues las personas que se han portado mal con Dios, les ha dado lepra a alguno de ellos, entonces la lepra es un castigo divino.
Por lo tanto, los leprosos tenían que lidiar con dos asuntos. Número uno, la separación de su hogar, la separación de su familia. Y número dos, la carga de su pecado. Porque ellos entonces decían, pero ¿cómo es posible? ¿Yo qué hice para que Dios me castigue de esta manera? Y si hay algo que da duro en la vida de un ser humano, son esas dos cosas. Durante estos tiempos que la gente ha estado un poco quieta en sus casas, encerrados, ha estado las limitaciones para ir a un lugar, para abrazar a una persona, para demostrarse el cariño entre hermanos, entre amigos, entre familia, pues muchas personas comienzan a desequilibrarse mentalmente por estas cosas, porque el cariño de alguien es algo tan necesario. Hay personas que con un solo abrazo sus vidas cambian. Con un abrazo que tú sientas de una persona, de alguien que usted aprecia, que usted ama, puede cambiar la vida, puede transformar el día. Pero aquellos leprosos no tenían quien les abrazara. Todo el mundo les rechazaba. La misma familia ya no les podía recibir en las casas, por más que extrañasen a papá lejos de casa. Pero si papá estaba leproso, allá tenía que estar solo. Ni siquiera podían entonces sentarse como hoy lo hacemos a 2 metros de una persona. No. Muy lejos tenía que andar el leproso, y tenía que andar con ropas ásperas, despelucado, desmechuzado, si era que tenía pelo, con el objetivo de dar una apariencia de loco, para que la gente huyera, para que los niños saliesen corriendo, y andar gritando entonces, inmundo, inmundo, inmundo. La vida de un leproso en los tiempos de Israel no era para nada fácil. La vida de un leproso era una vida de desgracia. Y los leprosos cuánto anhelaban tener una sanidad, cuánto anhelaban tener un cambio en su vida. Estos leprosos, dice que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando Jesús iba entrando a una aldea, dice que le salieron al encuentro 10 leprosos. Pero las cosas no son así, nada más tan resumidas como nos presenta la Biblia. La Biblia es experta en resumir situaciones, con el objetivo de que usted y yo las desmenucemos. Porque usted imagínese toda la conversación previa, todos los pensamientos previos, todo lo que hubo antes de que estos leprosos vinieran a Jesús. Eso no fue que Jesús iba pasando y los leprosos estaban por ahí a la orilla del camino y de una vez, ¡ay, Señor, salen! No. Ellos tuvieron que tomar la decisión de ir a Jesús. Yo me imagino que habían escuchado algo de Jesús. Jesús ya había sanado un leproso. La Biblia dice que ya había sanado un leproso que vino y se postró a los pies de Jesús rogándole que le sanase. Y Jesús lo sanó. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, yo sí quiero, sé limpio. Y el hombre fue sano desde aquella hora. Pero estos leprosos están escuchando que Jesús viene. Jesús va a pasar. Bueno, vamos al encuentro con Jesús. Pero hay un problema, y es que Jesús siempre vive rodeado de gente. Jesús andaba con algunas multitudes, por lo menos andaba con 12. Que era el círculo más pequeño con el que él andaba, los 12 discípulos. Pero recordemos que a Jesús le seguía una multitud cuando Jesús iba por los caminos, esperando escuchar de Jesús. Pero esas multitudes a veces opacaban a Jesús, lo escondían de otras personas a las cuales querían tener el acceso a Jesús. Y los leprosos entonces de pronto dicen, pero ¿cómo vamos a ir donde Jesús? Si nosotros no podemos acercarnos a la gente, no podemos entrar en la ciudad, nosotros no podemos ponérnosle frente al camino, porque de hecho una de las órdenes que había en los tiempos de Jesús es que una persona o varias personas podían apedrear a un leproso si éste se atrevía a entrar en la ciudad. Así que tenemos un problema de estos leprosos. Ellos anhelan ver a Jesús. ¿Pero por qué anhelan ver a Jesús? Porque ellos querían un cambio en su vida.
porque ellos no estaban conformes con el estado en que estaban. Y es que aquí está la clave, apreciados hermanos y apreciados amigos. El Evangelio es para aquellos que anhelan una transformación total en su vida, aquellos que no están contentos con la vida que llevan. Y yo no sé si yo estoy hablando en este momento para alguien que no está feliz con la vida que lleva, para algún cristiano que lleva una vida descuidada, lleva un cristianismo descuidado, simplemente de nombre, simplemente de fachada, que no ha vivido, que no ha experimentado lo que es el poder de Dios obrando en su vida. Pues para usted es el Evangelio, si es que usted quiere hacer un cambio en su vida. Yo no sé si estoy hablando en este momento para un amigo, para una amiga, para un niño, para un jovencito que quiere que su vida cambie, que quiere estar más cerca de Jesús, que está también con la lepra del pecado y quiere acercarse a Jesús. La lepra carcomía las carnes, podría las carnes, y era muy normal que una persona comenzara a perder pedazos de sus carnes, de su piel. Por eso ellos tenían que estar envueltos en trapos para que la piel no se les desprendiera, la carne no se les cayera. Una mano podrida, un pedazo de brazo, de pierna podrida, fácilmente podía desprenderse con el toque contra un palo, contra una mesa, contra una silla o contra otra persona. Así que era una condición muy terrible la del leproso. Hay gente que vive en una condición de leprosos a causa de la lepra del pecado. Por donde quiera que van dejando su mal olor, de sus malos procederes, de sus malas palabras. Por donde quiera que van, la gente va huyéndoles porque dice, ahí viene X o Y persona, yo no quiero nada con esa persona. Y entonces hasta su misma familia les ha abandonado. Pues si tú estás en alguna situación de esas, yo te digo que la solución es que anheles y desees que haya una transformación total en tu vida y necesitas venir a Jesús. Y los leprosos comenzaron a hablar entre ellos. Y decían, vamos a ir a Jesús, pero ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que tener una estrategia, decía otro. Pero ¿qué hacemos si Jesús va rodeado de gente? Bueno, pues vamos a tener que pararnos lejos y vamos a tener que hablarle a Jesús, decirle, Jesús, estamos aquí, véanos. Pero ¿cómo va a escucharnos Jesús si va lleno de personas a su alrededor? Bueno, tenemos que afinar para gritar duro. Y de pronto alguien sale y dice, bueno, ¿qué tal si llamamos a Jesús de otra manera? ¿Cómo le vamos a decir? Vamos a decirle epístetes. ¿Cómo? Epístetes. Oye, sí, vamos a decirle epístetes. Y salen corriendo entonces los leprosos, se paran allí en una lomita que había frente al lado del camino, y cuando ven venir a Jesús, le gritan, epístetes, Jesús, epístetes, ten misericordia de nosotros. Y Jesús iba pasando rodeado de la multitud, con el murmullo que una multitud deja, los discípulos hablando, la gente tratando de estar más cerca. Y de pronto Jesús escucha, epístetes. Nadie le había dicho a Jesús epístetes. Todos los que le seguían, hasta sus mismos discípulos, siempre le habían dicho a Jesús, era didáscalos. Epístetes es una palabra griega que es traducida al idioma español como maestro. Didáscalos también es una palabra que es traducida al español como maestro. Y a Jesús mucha gente le decía maestro, porque Jesús enseñaba las Escrituras. Los discípulos le decían maestro, los fariseos, los publicanos y otros también le decían maestro, reconocían en él un maestro, la gente común le decía maestro. Pero la palabra epístetes lo decían con la palabra didáscalos, que es un maestro común, un maestro que enseña. Pero la palabra epístetes es una palabra que indica un maestro, pero en un estado de autoridad, un maestro comandante.
Y entonces Jesús no había escuchado que todavía nadie le dijera de esa manera. Y cuando escucha el grito, epístetes, Jesús voltea a ver quién era y ve ese cuadro de 10 leprosos con sus rostros destrozados, llenos de desesperanza, pero allá en el fondo de sus ojos un sentido, una luz de esperanza que decía: tú puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros. Y a mí me encanta este relato, porque pareciera que a Jesús no le importan mucho los leprosos, porque el relato no es como los otros relatos que dice que Jesús se detiene, que moja el barro, que pone en los ojos de la persona. No es aquel que pone su mano sobre él, no. El texto bíblico dice que Jesús los vio y les dijo. Y se estaban allá lejos y Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Ni siquiera les dijo: sean sanos. Simplemente les dijo: vayan y se muestran los sacerdotes. Y ahora quedan los pobres leprosos con un problema grande en su vida, porque Jesús sigue su camino. Jesús ni siquiera se detuvo. Y ahora quedan allí y vuelve nuevamente el diálogo, la conversación. ¿Qué dijo? Que nos vayamos a mostrar a los sacerdotes. Pero, mire, ¿cómo estamos? ¿Usted cree que un sacerdote sí nos va a recibir así? Se supone que vamos al sacerdote cuando estamos sanos ya, cuando creemos que estamos sanos. Y nuestras carnes, mira cómo están. Pero Jesús dijo: vamos a los sacerdotes, ¿qué hacemos? Y de pronto el pesimista que estaba por allí dice: yo les dije, perdimos el tiempo. Nos tocó morirnos leprosos. Pero entonces el otro que tenía fe dijo: oye, pero ¿qué fue lo que le gritamos a Jesús? ¿No le dijimos epístetes? ¿No le dijimos comandante? El que ordena, el que manda. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no le hacemos caso? Porque es que hay gente que viene a Jesús y Jesús le dice lo que tiene que hacer, y entonces después que Jesús le dice lo que tiene que hacer, dudan de lo que Jesús les dice. Entonces tomaron la decisión: vamos a hacer honor a nuestra palabra. Le dijimos a Jesús epístetes. Vamos a hacerle caso al Maestro. Y comienzan a caminar en dirección a Jerusalén para mostrarse al sacerdote. Y entonces cuando ellos iban caminando, dice el texto, que mientras caminaban, entonces de pronto el de atrás ve que el de adelante, la piel le comienza a cambiar. Porque la lepra ponía la piel blanca como la piel de un muerto. Pero comienza a cambiarle la piel y dice: oye, ¿será que está haciendo mucho calor, mucho sol? Porque este hombre comenzó a volverse rosado. Y de pronto ve al otro y le dice: oye, esperen, miren hacia acá. Y todos ven. Ustedes están, yo estoy sano también. Y todos comienzan a ver y comienzan a desenvolverse los trapos que les envolvían. Sus manos están bien, los pedazos de carne que han perdido ya están en su lugar. Y comienzan a saltar, a glorificar el nombre de Dios. Y salen corriendo ahora sí a presentarse delante del sacerdote. El milagro ha sido hecho en la vida de cada uno de esos leprosos. Ahora son sanos por la gracia del Señor. Pero mientras van corriendo, hay uno que va a toda velocidad y finalmente cae en cuenta y dice: pero ¿y Jesús? Da media vuelta y entonces camina hacia donde Jesús. Luego corre y encuentra que Jesús viene hacia Jerusalén también. Se arroja a los pies de Jesús con gritos, con exclamaciones, dando gloria a Dios y dándole a Jesús las gracias por haber sido sanado. El milagro ha sido hecho. Y Jesús le pregunta: ¿y los otros 9? ¿Dónde están?
Pero esta pregunta que hizo Jesús la hizo para todos los que estaban alrededor. Y dice, no hubo quien viniera más a darle gloria a Dios sino este samaritano. Y entonces se dirige al samaritano y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero decirle en este momento que ese día 10 leprosos fueron sanados, pero un solo de esos leprosos, uno solo, fue transformado totalmente. Porque cuando Dios toca nuestra vida, Él no solamente quiere tocarnos para arreglar nuestros problemas, para arreglar nuestras situaciones adversas. El Señor quiere tocarnos para también arreglar nuestra vida espiritual. Hay tanta gente en este mundo que viene a pedir un milagro al Señor. Hay tanta gente en este mundo que vive rogándole al Señor. Pero cuando el Señor hace una obra extraordinaria en su vida, entonces se olvida de aquel que los sanó, de aquel que ha hecho todo lo posible para que en su vida haya un cambio. Y yo quiero decirle que aquel que ha recibido el favor de Dios, que ha sido sanado por Dios, que Dios le ha arreglado una situación, pero no ha venido a entregar su vida a Jesús, no está en el nivel de ser transformado totalmente. Vino el leproso y se postró ante los pies de Cristo y Jesús le dijo, levántate y vete, que tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Y Jesús viene a hablarte en esta hora para decirte que su anhelo es que tú no solamente seas sanado. El anhelo de Jesús es que tú también seas salvado. El Señor quiere transformarte totalmente. Quiere transformar tu hogar. ¿De qué serviría que el Señor arregle los problemas que hay en el hogar si tú vas a seguir siendo lo mismo? Si tu esposa va a seguir siendo lo mismo, si tus hijos van a seguir siendo lo mismo, pues tarde o temprano los problemas vendrán. ¿De qué serviría que el Señor te sane, te restaure físicamente, si vas a seguir en los mismos caminos, violando las leyes de salud que Dios ha dado? Pues tarde o temprano vendrán las mismas consecuencias, pero Dios te quiere sanar totalmente, sanar no solamente tu cuerpo, sanar no solamente tu familia, sino sanar tu espíritu, darte la salvación y que entonces comiences a experimentar una vida cristiana en plenitud y a experimentar ese nivel de la transformación total. Y Jesús se da cuenta muy bien de quién viene a Él. Algunos podrían pensar, bueno, Jesús con tantas ocupaciones y con tanta gente que había al lado, ¿qué se iba a dar cuenta de esos 10 leprosos si volvían o no? Pero Jesús sabía muy bien. Jesús sabe muy bien cuando tú te levantas, cuando tú levantas tu mano, cuando tú te arrodillas, para clamar al Señor misericordia, para implorarle a Él. Y yo quiero decirte, apreciado amigo, en este momento, que Jesús te está llamando, porque Jesús anhela transformar tu vida. Jesús anhela transformar tu familia, transformar tus hijos, transformar tu situación económica. El Señor anhela hacer una transformación, pero no te quedes solamente pidiendo y pidiendo y pidiendo al Señor. Es necesario que tú vengas también a rendir el corazón a Cristo. Y si ese es tu anhelo en esta hora, yo te voy a invitar para que escribas allí en el chat, entrego mi corazón a Cristo Jesús. Quiero entrar en el nivel de ser salvado. No solamente quiero ser sanado, yo quiero ser salvado. Escribe allí, yo quiero ser salvado. No puedes irte en este momento, terminar aquí el sermón, terminar aquí la programación y entonces irte a la casa diciendo, oye, qué bonito, Jesús salvó a un leproso, sanó otros 9 leprosos. No, si el Señor te está hablando es a ti en este momento. La Biblia no es un libro solamente para contarnos historias.
Para libros de historia tenemos muchos y con algunas historias hasta más interesantes, pero estas historias son historias de transformación de lo que Dios ha hecho en la vida de los seres humanos y que sirven para nosotros, para enseñarnos que nosotros también podemos alcanzar la transformación total en el nombre de Cristo Jesús. Vendrás hoy a Jesús. Entregarás tu vida, tu familia en la mano de Jesús. Yo anhelo que esa sea tu decisión en este momento. Quisiera que orásemos juntos. Y mientras oro, si el Espíritu Santo toca tu vida, toca tu mente, no importa que estemos orando, escribe allí: quiero entregar mi vida a Jesús. Pues más, si tienes que interrumpir esta transmisión para tomar tu teléfono y llamar a tu pastor, llamar a algún anciano de iglesia, llamar a alguien y decirle: yo quiero entregar mi vida a Jesús, quiero que ores por mí, quiero que me ayudes, hazlo. Pero no te vayas hoy sin entregar tu vida a Jesús, sin regresar a donde ese Jesús que te ha sanado y que también quiere salvarte. Oremos. Padre, gracias por este momento que nos brindas con tu palabra. Rogamos tu gran bendición, Señor. Tómanos, te necesitamos, y permite que durante este tiempo que estemos estudiando tu palabra, tengamos, Señor, una transformación total. Lo rogamos, Señor, y rogamos que veas cada persona, toques cada corazón de aquellos que te han dicho hoy: entrego mi corazón a Cristo, quiero ser salvado. Tómalos como tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz resto de día.